Vamos a estar buscando de Filipenses el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el verso 8 y dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Mi amado Señor, te exaltamos. Padre bueno, y te damos gracias por tu gran amor con que nos amaste. Rogamos, Señor, que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo, reprenda toda opresión del maligno, toda obra del mal en el nombre de Jesús, y tu gracia, solo tu gracia nos envuelva y nos dirija. Mi amado Señor, danos oído para oír, Señor, lo que tu Espíritu ha de hablar y ha de decir a la iglesia. Gracia abundante nos sea dado en todas las cosas. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos venido hablando, amados hermanos, de el amor que se da. Y dijimos que el amor de Dios es un amor que no exige, es un amor que se da, es un amor que no pide, es como el amor de Cristo. Vimos cómo es que el apóstol Pablo, él decía que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra de Dios. Y dijimos que esa entrega de amor no fue fácil. Y hemos estado viendo cómo es que en Getsemaní el Señor en oración estaba hablando con Dios y diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y dijimos que nosotros leemos de corrido y pasamos de largo sin detenernos a ver el contenido de esa oración y el sufrimiento y el padecimiento de Cristo en lo que había dentro de él, porque su oración a Dios fue lleno de tristeza y lleno de angustia, de tal manera que él decía, mi alma está angustiada hasta la muerte, vamos a orar. Y llevó a unos compañeros para que oren con él, los dejó allí para que oren y él se fue a un tiro de piedra. Y es allí donde el escritor habla y dice que el Señor, estando en la agonía, quiere decir que no era simplemente pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, sino que la Biblia dice que estando en agonía, es decir, está como que se estaba muriendo a causa de lo que sentía, a causa de lo que había dentro de él, a causa de la tristeza extrema, de la angustia extrema, de lo que llevaba dentro de sí. Por eso la oración, Padre, pasa de mí esta copa, es decir, un trago amargo, no era un trago fácil, un trago amargo, amargo de beber, de tomar. Por eso hemos estado viendo que cuando Pedro quiso impedir el trago amargo que estaba por hacer el Señor, cuando vinieron a prenderle, Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a Malco y Jesús lo reprendió y le dijo, la copa que el Padre me ha dado que beba, no la he de beber, me la dio el Padre, tengo que tomarla. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo en el libro de Hebreo profundiza más la oración del Señor, que no es tan solo, Padre, pasa de mí esta copa, no como yo, sino como tú, y ahí finaliza todo, sino que en el libro de Hebreo dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima. Quiere decir que no era una oración así nomás sencilla por arriba, era una profunda oración.
Era una oración de alguien que sentía que se moría, de alguien que sentía tal opresión dentro de sí, tal desespero dentro de sí, que tenía necesidad de orar y de llorar delante de él. Por eso dice que él estaba, dice, con grande ruego, ofreciendo ruego, con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Entonces nosotros dijimos, él oró, pero no sabía el resultado, creía en el resultado, pero no, Dios no le dijo, bueno, vas a tomar esta copa, o no le dijo, bueno, no la vas a tomar. No, hubo silencio, a veces hay silencio en el cielo. A veces el creyente ora a Dios, presenta a Dios algo y en el cielo hay silencio, es decir, como que bueno, vamos a seguir caminando y vamos a seguir esperando, hay silencio del cielo. No dice ni que la va a tomar ni que no la va a tomar, pero sí nosotros vemos la disposición de un hombre llamado Jesús delante de Dios, pero no como yo, sino como tú. Estaba diciendo, si es tu voluntad que yo la beba, la voy a beber. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que él caminó, fue hacia la cruz. Angustiado él, dice, y afligido. Quiere decir que no era fácil llegar al final, porque el final de la carrera de Jesús era en la cruz. Y ya estaba cerquita, ya estaba al borde de llegar al final de la carrera. Y él lo sabía, pero la angustia y el temor en su corazón se apoderaba de él. Se apoderaba de él la angustia, se apoderaba de él la tristeza, lo que había en su corazón. La Biblia dice angustiado y afligido, el peso que llevaba. Pero miraba lo que iba a hacer, lo que iba a suceder al llegar al final. Cobraba ánimo y seguía adelante, angustiado y afligido. No se volvió atrás. No dijo, ¿dónde está Dios? Me vuelvo para atrás, abandono todo, dejo todo, me voy. No, angustiado y afligido. Y él seguía caminando, seguía avanzando. ¿A dónde va Jesús? Dirían los ángeles. A la cruz, a la cruz, a la cruz. El vaso que el Padre me ha dado que beba. ¿No lo he de beber? ¿No lo he de beber? Por eso nosotros miramos en esta noche, en este pasaje de Filipenses capítulo 2, que tiene que ver con estas cosas que el Señor nos viene hablando para que miremos en Cristo Jesús su sacrificio y miremos en Cristo Jesús su agonía, miremos en Cristo Jesús su clamor, su lágrima y miremos que en Cristo Jesús, a pesar de todas las cosas que ocurren en el camino, se puede llegar al final de la carrera, se puede alcanzar confiando en Dios, aunque vaya con lágrima y aunque vaya angustiado y afligido, pero los que confían en Dios van a llegar al final de la carrera, van a llegar. Por eso en este pasaje de Filipenses, capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo dice, y estando en la condición de hombre. Entonces, habla de Jesús, habla del Cristo, habla de aquel que se dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo dice, era Dios. Y luego dice, y aquel verbo se hizo carne. Y acá dice, y estando en la condición de hombre, Él es Dios sobre todas las cosas, pero descendió a una condición de hombre, condición que nosotros nacimos humano. Él no, antes que todas las cosas, Él era. En Él subsisten todas las cosas, visibles e invisibles,
Toda cosa creada fue creada en Él. Por eso dijimos en una oportunidad, si sacamos a Cristo, desaparece todo. Desaparecen todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora nosotros miramos, dice, y estando en la condición de hombre, se hizo hombre. Y luego dice, se humilló a sí mismo, porque es lo más difícil para el hombre, el humillarse a sí mismo, a sí mismo. Puede la persona luchar contra otra, puede la persona batallar contra otro, puede la persona batallar contra cosas, pero cuando se trata de batallar contra uno mismo, contra lo que uno piensa, contra lo que uno quiere hacer, contra lo que uno siente, batallar contra de eso para presentarse delante de Dios, esa batalla no es de todos. ¿Sabe de quién son esa batalla? Y la ganan aquellos que han creído, han muerto y han nacido de nuevo y tienen una vida espiritual. Solo ellos pueden vencerse a sí mismos. Porque el que no nació de nuevo no puede decirse no a sí mismo, si es él. La carne no puede decirle a la carne no, pero la vida espiritual que hemos recibido puede decirle a la carne no. Es decir, como dice acá, se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿Y cuál fue la humillación? Luego dice, haciéndose obediente. Ah, la humillación es obediente. ¿Qué pienso yo? Yo pienso esto. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice esto otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que Dios dice? Y ahí está. Nosotros podemos hacer como sentimos, como pensamos o como mejor nos parece. O podemos nosotros obedecer a lo que dice Dios. Y ahí está la humillación. ¿Cuál fue la humillación de Cristo? Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, porque la obediencia a Dios lleva a la humillación de uno mismo. No hay peor batalla que la batalla con uno mismo, cuando uno enfrenta lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Y está ahí en una batalla, la carne contra el espíritu contra la carne. Hay un tire y afloje. ¿A quién obedezco? Bueno, nosotros miramos al Señor. Él estaba en angustia, él estaba entristecido, él buscó ayuda de sus compañeros estaban durmiendo, le dijo, vamos a orar porque estoy angustiado hasta la muerte, estoy entristecido, vamos a orar, acompáñenme. Y los que puso como compañero para que oren con él cuando volvió de la oración, estaban durmiendo. Y le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velá y orá, porque el espíritu está presto, pero la carne resiste. Entonces, nosotros miramos el espíritu y la carne, los dos. Uno tira hacia las cosas naturales y el otro tira hacia las cosas espirituales. Y usted está en el medio. ¿A quién va a obedecer? Puede someterse a la voluntad de Dios, guiando, dejándose llevar por la palabra de Dios, o puede someterse al pensamiento, razonamiento o lo que surge del corazón. Es una decisión propia. Cada uno decidimos lo que vamos a hacer. Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que decidimos. Decidimos seguir un día a Cristo. Entonces no nos detengamos, sigamos marchando en pos del Señor. Un día nos ocurrió como Mateo, Jesús pasó, lo miró, sígueme. También a nosotros nos dijo lo mismo. También nosotros nos levantamos y también nosotros le seguimos hasta hoy. No se trata de seguirle hasta el día de hoy, se trata de seguir al Cordero a donde quiera que vaya hasta el final, hasta el final. Por eso nosotros miramos al Señor. Estando en la condición de hombre, se hizo un hombre como nosotros. Él es Dios sobre todas las cosas, pero tomó la condición de nosotros, se hizo hombre. No solamente se hizo hombre, se humilló a sí mismo, es decir, mostró que si el hombre se entrega a Dios, él puede negarse, humillarse a sí mismo y ser obediente a Dios, que puede. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego dice, muerte de cruz. No era una inyección letal, le pone la inyección, oh, listo, ya, ¿no?
No, muerte de cruz era la peor muerte que podía llegar a haber, porque la persona quedaba agonizando en la cruz, a veces horas largas y a veces hasta días enteros colgado en la cruz, en intensa agonía, intentando respirar, porque al estar crucificado le faltaba el aire, tenía que levantarse en puntilla de pie como para poder respirar. Y no solo eso, antes de subirlo al patíbulo, a la cruz, antes de subirlo, los azotes. Y no se trataba con hojita de lechuga, sino con azote, con azote, con cuerdas que tenían guijarros, cosas punzantes, de tal manera que le laceraban las espaldas, es decir, le lastimaban las espaldas para que sangre. Y él soportó. No merecía eso, porque la Biblia dice que no hubo en él pecado, pero él soportó. ¿A quién miraba que soportó? ¿A quién estaba mirando que soportó los latigazos? ¿A quién estaba mirando que él fue angustiado y afligido como cordero al matadero? ¿A quién estaba mirando? A nosotros, a usted, a mí. Nos estaba viendo a nosotros, por nosotros. Fue herido, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por los nuestros. Quiere decir que nos miraba a nosotros. El propósito de él en su amor nos miraba a nosotros y seguía avanzando. Por amor, por amor. Por eso hemos estado viendo, Cristo amó a la iglesia. No fue un amor livianito, sino un profundo amor. Y dijimos, era un amor que se da. No pidió nada que le den, un amor que se da. Iba a morir por los pecadores, iba a morir por los hombres, iba a morir por aquello que le estaban dañando. El que enseñó a sus discípulos, orad por vuestros enemigos, ahora estaba en la cruz y estaba orando por aquello que le gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y él en oración, Padre, perdónale, no saben lo que hacen, perdónale. Eso es amor. Eso es amor, perdonar, pero si gritaron que te crucifiquen, perdonar, pero si el látigo no paró, las espaldas estaban todas lastimadas, laceradas, chorreando sangre, perdonar, aquel que golpeaba con el lazo, le elevó su voz, Padre, perdónale, perdonar, aquel que clavó el clavo en su mano, perdonar, aquel que le clavó la corona de espina en la cabeza, perdonar, elevó su voz, Padre, perdónale. No saben lo que hacen, eso es amor. Perdonar es amor, el perdón tiene que ver con el amor. Nos amó de tal manera que soportó la humillación, los golpes, soportó la tristeza, la angustia, el pesar, la blasfemia, todo lo que decían de él, soportó, nos miraba a nosotros. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, así que era Dios y se hizo hombre, se rebajó Dios sobre todas las cosas, se hizo hombre como uno de nosotros para poder pagar el precio para la salvación de los hombres. Los hombres ofrecían sacrificio para perdón de pecado, pero había sacrificio de animales. Y los hombres simplemente eran perdonados. La única manera de redimir al hombre es por otro hombre. Por un hombre entró el pecado y la única manera de redimir al hombre era por otro hombre. Por eso la Biblia dice, y estando en la condición de hombre, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, obediente hasta el final. Miramos a Abraham, obediente hasta la muerte, llevando a su hijo para el sacrificio. Fue obediente hasta la muerte para matar a su hijo, porque cuando el ángel le dijo a Abraham, Abraham, no lo haga, es que en su corazón ya estaba decidido a hacerlo. Y Dios vio la decisión que lo iba a hacer y le dijo, no lo haga, no lo haga. Amar hasta la muerte, obedecer a Dios.
Obedecer a Dios en contra de lo que sentimos, obedecer a Dios en contra de lo que pensamos, obedecer a Dios en contra de nosotros mismos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego dice, y lo más terrible, muerte de cruz, estando en agonía. Y si no moría en el día, y había que bajarlo como ocurrió, tenían que quebrarles las piernas. Pero de él estaba escrito que no iban a ser quebrados ninguno de sus huesos. Y no solo eso, muchos le echan la culpa, que los romanos lo mataron, los gentiles lo mataron, aquellos, los sacerdotes lo mataron. Lo que cayó sobre este hombre llamado Jesús, el Cristo, no fue la mano de los hombres, sino que fue la justicia de Dios que requería la muerte del hombre pecador. Nosotros, el mundo entero merecía ser destruido. Nosotros deberíamos haber muerto, pero todo el pecado se cargó sobre de él y la justicia que pedía la muerte del pecador cayó sobre de él. La justicia de Dios, no fue ni Roma, ni fueron los judíos, ni los gentiles, la justicia de Dios que requería la muerte del hombre pecador. Nosotros vimos entristecido hasta la muerte, angustiado hasta lo sumo, oraba en agonía, rogaba con súplica y gran clamor y lágrima, angustiado y afligido iba rumbo al patíbulo, a la cruz, pero nada de eso era comparable con lo que sufrió estando en la cruz. Y no fueron los clavos lo que lo hicieron sufrir, y no fueron la corona de espina lo que lo hicieron sufrir, no fueron los azotes lo que le dieron mayor sufrimiento, sino que fue lo que sintió y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación de Dios es lo más terrible que él sufrió en la cruz por nosotros. Porque nosotros, separados de Dios, en su muerte nos llevó hacia la presencia del Señor. Nosotros separados de Dios. Por eso el mayor sufrimiento fue el sentir que Dios lo abandonó. ¿Sabe lo que es? Cuando se siente la persona que Dios lo abandona, el vacío. ¿Qué piensa usted que había dentro del corazón de Judas cuando vio que Cristo fue entregado, fue sentenciado a muerte? En él hubo un arrepentimiento, pero Dios ya no estaba con él. El diablo se había metido dentro de su corazón y aunque fue arrepentido, tiró las piezas de plata delante de los sacerdotes, su corazón, el vacío dentro de su corazón. ¿Qué cree que siente alguien de quien el Espíritu de Dios se aparta? Es lo que sintió el Señor, un vacío, una desesperación. Nosotros podemos enfrentar muchas cosas. Si Dios está con nosotros, nosotros enfrentaremos. Pero si Dios se aparta, ¿cómo enfrentaremos las cosas? Si Dios no está, ¿cómo podremos pelear la buena batalla? ¿Cómo podremos hacerlo? Por eso esa separación la sufrió Cristo en la cruz. Por eso Él clamó, ¿por qué me has desamparado? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó. ¿Por qué lo exaltó? La obediencia, la humillación a sí mismo. El someterse a la voluntad de Dios a pesar de la angustia, de la tristeza, da ganas de disparar, abandonar, dejar, irse, pero superó la tristeza, superó la angustia, aunque oró con gran clamor y lágrima y fue angustiado y afligido, pero él seguía marchando conforme a la voluntad de Dios. Los demonios mirando para que retroceda, pero él no retrocedió, seguía en la voluntad de Dios. No retrocedamos, sigamos.
No nos volvamos atrás, sigamos, mire al maestro, llegó hasta el final, sufrió, sí que sufrió, lloró, sí que lloró, fue con gran peso sobre su alma, sí que fue con gran peso, con angustia, con tristeza, pero llegó. Nosotros también, si confiamos en el Señor, llegaremos. Ninguno se va a quedar, ninguno va a quedarse atrás, sino que todos llegaremos al final de la carrera a la cual nosotros hemos sido llamados. Porque Él llegó, nosotros también llegaremos, también. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y hasta lo sumo es la medida máxima o el grado en que algo o alguien puede ser exaltado o elevado, lo máximo. No hay nada que vaya más arriba de donde Dios lo exaltó. No fue una exaltación de los hombres. Los hombres exaltan a otro hombre. Este es un genio. Esta persona, el conocimiento, la ciencia. Los hombres pueden exaltarse unos a los otros y unos a los otros, hermano, alabarse. Pero la cuestión es que lo exalte Dios. Que Dios sea el que esté detrás de aquel que le está sirviendo. Que la exaltación venga del Señor. Por eso dice la Biblia, por lo cual Dios, ¿quién lo exaltó? Dios, ¿quién estaba detrás de él? Dios, ¿quién lo fortalecía? Dios, ¿en quién iba caminando? En Dios, Dios estaba con él. No nos olvidemos que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y que como nos amó en un principio, nos va a amar así hasta el fin. Y que su amor no es como el amor de los hombres, que hoy aman y mañana odian y aborrecen, sino que Él dice, con amor eterno te he amado. Quiere decir que el amor de Dios no cambia, no va a cambiar. El amor de Dios a ninguno de los suyos no va a cambiar. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nosotros conocemos cientos, miles de nombres, pero el nombre que Dios le da al Señor Jesús es un nombre que está sobre el nombre que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Y no se trata del nombre terrenal en nosotros, ni tampoco se trata del nombre dado por el ángel a María que le dijo que le ponga ese nombre, sino un nuevo nombre que Dios le dará a él. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en ese nombre que va a ser el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos. Así que delante de un hombre llamado Jesús, toda rodilla de lo que están en los cielos, ángeles, querubines, serafines, que son mayor en poder y en fuerza que los hombres, se inclinan delante de un hombre llamado Jesús, que venció todas las cosas y que fue espectáculo a los ojos de ellos. Un espectáculo, mirando cómo siempre el diablo venció a los hombres y de repente se pone en el desierto un hombre a quien el diablo tienta de una manera, de otra manera, de otra manera, y los ángeles, los serafines, expectantes, mirando ese combate espiritual. Hasta que el golpe final del Señor, apártate de mí, Satanás. Y el diablo le dejó un espectáculo. Así que los ángeles que están en los cielos se doblan delante de él. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, se doblen toda rodilla. Y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que necesitaba poner la vida en expiación. Necesitaba poner la vida en expiación. Isaías dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que el mundo perdido, los ángeles viendo un espectáculo, un hombre llamado Jesús, la tierra sintiendo el peso de un hombre de verdad, un hombre llamado Jesús que vence al diablo en el desierto, sigue marchando, vence al mundo y al diablo con todas sus tentaciones, sigue marchando y es golpeado por el mundo, por los hombres, por el diablo, pero él sigue marchando, angustiado y afligido. No abre su boca, sigue marchando, sabe que tiene que llegar al final y el final de su vida es la cruz. Sabe que tiene que poner su vida en expiación. Llegó a la cruz, fue crucificado, fue elevado arriba, exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego la Biblia dice, dio su espíritu, murió y se escuchó una voz del cielo, el precio por los hombres fue pagado. El precio fue pagado, el precio fue pagado. La salvación de todos los hombres. Y por todos murió, por todos los hombres. En condición de hombre se humilló para que nosotros entremos a esta tan grande salvación. El plan de Dios es firme con nosotros, como lo fue con Cristo. Los ángeles fortalecieron a Cristo en el desierto, en la prueba, y estuvieron con Él hasta el final. También están con los que son del Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Jesús pasó por el valle de sombra y de muerte. Nosotros también, los ángeles estaban con Él. También está el Señor con nosotros. No nos detengamos, no retrocedamos, no volvamos atrás. Sigamos adelante en servicio del Señor. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos ahora. El precio fue pagado. Los hombres alcanzan la salvación como nosotros mediante la fe. Entonces, ¿cómo no alabar el nombre del Señor y glorificarle? ¿Cómo no exaltar su nombre? Su gran amor con que nos amó, sufrió y padeció por nosotros para llevarnos a Dios. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre, y te damos gracias. Tu gran amor va más allá de todo entendimiento, Señor, pues diste lo más preciado a tu Hijo para darnos a nosotros, pecadores, una tan grande salvación. Tu justicia exigía la muerte del pecador. Cristo fue nuestro sustituto. El precio se pagó y ahora tenemos entrada libre al trono de su gracia por el sacrificio de nuestro amado Salvador. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.